Y nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Gracias, Doc, por acompañarnos. Y bueno, hoy el tema es historia y es un libro que han editado. Un libro digital. Digital, creo que es el camino que vamos a seguir, que se llama Independencia, Integración Nacional. Está organizado por la Fundación del Banco Ciudad. Sí. El doctor Mario Morando y el doctor Ortiz Basualdo como presidente del banco han ayudado a confeccionar este libro, que cuenta con la perspectiva de muchísimos distinguidos autores, sobre una situación que, bueno, este año la estamos celebrando y yo creo que, bueno, es un año muy especial. Los 200 años de la independencia. Los 200 años de la independencia, también con un comienzo de un cambio institucional en el país, que creo que viene a colación, y que, bueno, tratamos de reflejar estas opiniones, porque los últimos años, yo diría que hace muchos años, un poco la pregunta de la intelectualidad argentina es cómo, si lo decimos así escuetamente, cómo pasamos de campeón a canillita, ¿no? Sí. De canillita a campeón, es decir, el granero del mundo. El granero del mundo. Bueno, seguimos siendo el granero del mundo, pero hemos estado dentro de los primeros países. Claro, como entre los 10 mejores países pasamos al país número 70, 80. Entonces, todos nos preguntamos... ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento hicimos el mal paso y cuándo nos fuimos al descenso, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Bueno, entonces creo que en este libro damos algunas opciones, damos algunas respuestas. Por supuesto, no hay una sola respuesta. Nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar y nos deja pensando qué pasó y por qué esta concreción de la independencia. Fíjate vos, un país literalmente despoblado, con una producción económica muy limitada, porque en el momento se hacía cuero, cebo y nada más. Nada más. Toda la agricultura en la Argentina empieza después de 1880. Un país que, a pesar de ser el primer país en separarse de los españoles, es el último en tener una constitución. Es decir, Argentina tuvo 40 y pico de años, 50 años, sin constitución. Otros países de América Latina... lo que tenía que regir. Claro, no. Entonces estuvimos bajo caprichos. Sin normas. O teniendo, por ejemplo, las leyes que se usaban hasta ese entonces eran, por ejemplo, las leyes de Alfonso el Sabio españolas del siglo XII. Como un país que no tiene moneda propia puede declararse independiente. Nosotros, Argentina, tuvo recién moneda propia en 1880 y realmente tuvo moneda propia después, digamos que hemos depreciado nuestra moneda, tal así que tenemos que estar atado como punto de referencia a una moneda extranjera. No nos vamos a engañar. Un país que, por justamente su desorganización, pierde parte de la herencia del Imperio Español. Es decir, el virreinato del Río de la Plata tendría que incluir Uruguay. Bueno, Uruguay fue un poco apartado porque a los comerciantes porteños no le convenía la competencia con el puerto de Montevideo. Paraguay, de manos de Rodríguez Francia, se aísla porque no quiere saber nada con Buenos Aires, con el Unión de Buenos Aires. Las provincias del Alto Perú, que firman la independencia. Nuestra independencia fue traducida al quechua y a la aymara. Sí. Que es muy curioso, están las traducciones. Lo que pasa es que no son idiomas escritos. Entonces las traducciones están en fonética, ¿no? Que fueron hechas por Serrano, que después fue uno de los que declara la independencia nacional, pero después termina en Bolivia declarando la independencia de Bolivia y fue miembro de la Corte Suprema Boliviana. Entonces, todos estos diputados que venían de las provincias del Alto Perú y que querían la independencia, al final el Alto Perú se pierde. Todo Bolivia se pierde. Bolivia era Argentina y se pierde gran territorio y bueno,
hasta bien entrado la mitad del siglo XIX, sigue habiendo conflictos de qué parte es argentina y qué parte es boliviana. Chile siempre tuvo una independencia, Perú era otro virreinato, pero realmente la pérdida de las Malvinas, la pérdida de parte de los territorios del sur, todo se debe a que el país era desorganizado y no podía reclamar y no tenía forma de reclamar. Entonces, ¿Quién convoca al Congreso de Tucumán? Se convoca durante la época del directorio y se convoca justamente por la experiencia que había existido en el año 13, en la Asamblea del año 13, en donde la Asamblea del año 13 se había propuesto declarar la independencia, se había propuesto declarar una constitución, fijar moneda, etc. Y al final el Congreso del año 13 no hace ninguna de estas tareas, en gran parte porque tenía una influencia, al hacerse en Buenos Aires, tiene una influencia porteña, ¿no? Y los intereses de los porteños son en parte responsables de las guerras civiles que terminan asolando el país hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, para evitar esta influencia porteña es que se los convoca en Tucumán. Y es hacia allí en donde van yendo desde el 24 de marzo en adelante y se van integrando paulatinamente. Los congresales, Los ¿no? congresales, y bueno, ante el empuje fundamentalmente de San Martín. Y después lo que actúa como un desencadenante es la presencia de Belgrano, el que les da el entusiasmo final y la data intelectual para poder hacerlo es justamente Manuel Belgrano. La presencia de él es pocos días antes, en los primeros días de julio, y el 9 de julio por fin se consagra la primera acta de independencia, porque la segunda acta tiene una pequeña corrección, una pequeña gran corrección, en donde bueno, se dice que no podía, es decir, nos desligamos de España y de cualquier otro imperio del mundo. Entonces, todos estos temas, esta independencia inconclusa, porque sin moneda, sin negocio, con una independencia cultural, con un país deshabitado, etc., la declaración de independencia es una declaración esperanzada, es una declaración de buena voluntad de separarse, pero realmente no tenía los elementos como para poder hacerlo. Y no lo tuvo por muchos años, mientras que no tuvo los instrumentos legales para poder hacerlo, mientras no tuvo los elementos económicos, como moneda propia, para poder hacerlo, y mientras que no tuvo un ejército que no estaba dividido, como era el Ejército Nacional, que tenía el Ejército del Norte por un lado, el Ejército de los Andes por el otro lado. Había una guerra que se estaba llevando contra los caudillos mesopotámicos que estaban amenazando a Buenos Aires, había la expectativa de una invasión portuguesa y estaba la expectativa de una invasión española. Los españoles en ese momento habían juntado un ejército de 16.000 soldados que no llega al Río de la Plata porque había caído Montevideo. Si no, Montevideo era el lugar ideal para que bajara esta flota y reconquistar. Es decir, ¿cómo íbamos a pelear? El ejército de los Andes no llegaba a 6.000 soldados. ¿Cómo íbamos a pelear contra 16.000 veteranos de guerra españoles? Muchas incongruencias. Muchas incongruencias que continuaron y que tenemos que entender que por la independencia seguimos peleando todos los días. Así es. Muchísimas gracias porque Gracias nos hace a vos, Paola, también un poco analizar y pensar nuestro presente. Gracias, Doc. Enseguida volvemos.